Hermanos, damos a todos la más cordial bienvenida en el Señor. Y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este pasaje y por la promesa que tenemos de que tú vendrás a buscarnos otra vez. Pedimos que tú bendigas, Señor, este tiempo ahora también. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar mirando por unas semanas 8, como mínimo, las 7 iglesias de Apocalipsis. Digo 8 porque esta es la de introducción, ¿vale? No es que me he equivocado, no sé sumaria. Las 7 iglesias de Apocalipsis, y hoy haremos una pequeña introducción. ¿Alguien se acuerda de la escuela dominical y hace ya unos cuantos meses atrás lo que significaba la palabra Apocalipsis? Final, ¿no? Destrucción, ¿no? ¿Cómo? Revelación. Esta es la palabra que se ha asociado a Apocalipsis. Y obviamente Hollywood la ha asimilado con este significado. La ha asociado con este significado. Pero Apocalipsis quiere decir eso. En griego, revelación. Algo que estaba oculto, que no se sabía, se desconocía, pues ahora es mostrado, ahora es manifestado. Y eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. Hay idiomas o hay otras Biblias en las cuales no aparece la palabra Apocalipsis en el título del libro, sino aparece la palabra revelación. Y en el primer versículo encontramos aquí la revelación de Jesucristo. Y este libro tiene este nombre, revelación. Es una revelación que Dios ha tenido, una profecía. Una profecía. Tenemos en el Antiguo Testamento toda la serie de profetas, que los dividimos en dos, en los profetas mayores y profetas menores. Eran revelaciones de parte de Dios sobre eventos que quizás faltaba muy poco tiempo para que ocurrieran, o eventos que faltaba mucho, o incluso eventos que todavía no han ocurrido. Y aquí esta nos trae la última revelación, o la revelación de las cosas finales. La revelación de las cosas finales que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Y esta revelación la recibió Juan, el apóstol Juan, del Señor Jesucristo mismo. Y es para que nosotros la sepamos. Y mirad lo que dice aquí, el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. En la primera época de la Iglesia, la gente no tenía, todos iban a la iglesia o iban al lugar de reunión con su Nuevo Testamento. No había todavía el canon bíblico. E incluso cuando se estableció el canon bíblico no habían imprentas, no se podían hacer copias como hoy se hacen tan rápidamente, ni su distribución, y por eso dice, el que lee esta profecía y los que oyen las palabras.
Por eso también dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se leía la palabra en el lugar donde se congregaban los hermanos. Había una persona que leía las cartas de Pablo, leía las epístolas, leía los evangelios, se reunían los hermanos en cualquier momento o cuando se reunían y leían la palabra. Había uno que leía y los demás escuchaban atentamente lo que se estaba diciendo. Así dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, todos conocemos más o menos un poco el contenido de este libro de Apocalipsis, cómo se manifiesta aquí el juicio de Dios sobre la tierra. Pero dice aquí, bienaventurado el que lee esta profecía. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Somos bienaventurados nosotros. Nosotros somos bienaventurados porque hemos recibido la salvación de Dios. Podemos leer lo que ciertamente va a suceder y nosotros entendemos que no vamos a vivir, si es que estuviéramos vivos en ese momento, no nos tocaría vivir todos estos juicios de Dios sobre la tierra, porque Dios no nos ha puesto aquí para ira, sino para salvación. Y hemos sido justificados en la cruz por el Señor Jesucristo. Nosotros seremos arrebatados antes de que sucedan todos estos juicios que van a venir sobre la tierra. Por eso somos bienaventurados. Sabemos lo que va a suceder y además sabemos que no vamos a estar aquí. Ese juicio no va a caer sobre nosotros, porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. Pues tenemos aquí esta introducción, esta declaración que nos dice de quién es la revelación y quién está escribiéndola. Y Juan escribe en el versículo 4 a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Y quiero que esta mañana estemos meditando un poco sobre estas dos palabras. Gracia y paz. Gracia, porque empieza el libro de Apocalipsis con estas dos palabras. Gracia y paz a vosotros. El apóstol Juan, después, claro, cuando él está escribiendo esto, él ya ha visto la revelación. Ya lo ha visto y ahora está escribiendo lo que él ha visto. Y ahora se propone escribir a estas iglesias. A estas 7 iglesias. Estas 7 pequeñas cartitas que tiene para cada una de ellas y después el resto del libro de Apocalipsis. Pero se dispone a escribir y empieza escribiéndoles con estas palabras. Gracia y paz a vosotros. Si os suena en verdad esta expresión, gracia y paz, nos tiene que sonar a la fuerza. Porque el apóstol Pablo empieza cada una de sus epístolas con estas palabras mismas. Cuando él escribe a cada una de las iglesias que escribe, gracia y paz. Al principio, o muy cerca del principio, Pablo escribe a las iglesias mencionándoles estas dos palabras, gracia y paz. Y en alguna ocasión menciona o incluye la palabra misericordia. Gracia, misericordia y paz. Y no solamente Pablo, sino también el apóstol Juan y en otros libros también, el apóstol Pedro también, mencionan estas palabras al principio de sus epístolas. Gracia y paz. O gracia, misericordia y paz. Y son palabras importantes para la Iglesia, para cada uno de nosotros. Gracia y paz. Gracia y paz. Mientras que la misericordia nos habla del castigo merecido que no hemos recibido, eso nos habla la misericordia de Dios. La misericordia nos habla de que deberíamos de merecer o deberíamos de recibir un castigo por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestra injusticia, pero la misericordia de Dios hace que no recibamos ese castigo. La gracia de Dios nos habla de que hemos recibido algo bueno que no merecíamos. La misericordia impide el castigo o retiene el castigo. La gracia nos da un don de Dios que no merecíamos, que no merecemos. Y la paz nos habla acerca del resultado de esa gracia en nuestras almas, del resultado
práctico de esa gracia en nuestras almas. Tito 2:11. Si vamos un momento a la carta de Tito. Aquí está. 2:11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí está la máxima expresión de esta gracia de Dios. Es la salvación. Es el ministerio de Cristo, la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa gracia, ese don inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, por la cual o sin la cual no estaríamos aquí, por la cual estamos aquí. Sin eso no estaríamos. No podíamos tener vida eterna. Y esa es la máxima expresión de la gracia de Dios, la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz. Es lo más importante. Es lo más importante que como cristianos podemos tener, podemos recibir. Esa salvación que tenemos en Cristo. Vemos que esa gracia de Dios produce algo. En el versículo 12 leemos, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta gracia salvadora nos enseña primeramente que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos que teníamos antes en nuestra propia carne. En el versículo 12. Tenemos que renunciar a eso. Esa gracia nos enseña esta primera lección. Hemos recibido esta gracia que, repetimos, no merecíamos. Que no merecíamos. Si lo hubiéramos merecido ya no era gracia. Era una deuda. Pero Dios no tenía deudas con nosotros. Al contrario, nosotros somos deudores de Él. Nos debemos a Él. Y esto nos enseña que tenemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y también vivir de una forma que honra a Dios. Vivir de una forma que honra a Dios. Y en tercer lugar, con la mirada puesta en la segunda venida de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta gracia tiene un poder transformador, pero además tiene el poder, o nos da el poder para poder hacerlo, ya que Cristo lo ha hecho posible. Porque el versículo 14 nos sigue hablando y dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ese es el ministerio, ese es el resultado de la obra de Cristo. Nos ha purificado para Él mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el resultado de la gracia en nosotros, que nos hace separarnos del mundo, nos hace vivir de una forma que honra a Dios, nos hace esperar la manifestación de Cristo. ¿Y eso en qué poder? ¿Eso de qué forma? Porque Cristo nos da esa capacidad, nos da ese poder, nos ha purificado para poder vivir así. Ha purificado para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Efesios 2:8 nos dice algo parecido, pero añade que las obras no tienen nada que ver, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No lo merecíamos, no merecemos. Y nos tenemos que acordar siempre de todo ello, de estas grandes verdades. No merecemos la salvación. No hemos hecho ni una obra que mereciera la salvación. ¿Os acordáis del ladrón en la cruz? ¿Qué obras hizo él para merecer la salvación? Ni una. Ni siquiera le dio tiempo a hacerlas después, como si fuera eso un préstamo. Tú vas a un banco y te pides un crédito, dicen, ya te lo devolveré. Y tú pues estás 1 año, 2 años, 10, 40 años devolviendo el crédito al banco. Algunas cosas se llaman hipoteca. Y el banco pues te lo cedió y al final tú has conseguido pagarlo todo. Y sí, al principio te lo dio él, pero tú se lo has devuelto. Y además se lo hemos devuelto con creces, con los intereses. Han ganado dinero con nosotros. De eso viven los bancos. Pero la gracia de Dios no es así. La salvación que tenemos en Cristo no es así. No hay nada que podamos hacer durante nuestra vida de creyentes que pueda pagar esa gracia, que pueda igualar el precio de esa gracia que hemos recibido. El apóstol Pablo merecía la salvación. Era el primero que decía que no. No había hecho ninguna obra que mereciera la salvación. Al contrario, él perseguía a la iglesia. Pero por gracia fue salvo. Ahora pensemos en cada uno de nosotros. No merecíamos la salvación, ninguno de nosotros tampoco. Y el apóstol Pablo vivió por el Señor todo el resto de su vida. Hizo todos esos viajes misioneros. Sufrió en su cuerpo las señales de Cristo. Pero él en ningún momento dice, he ganado esa salvación. He conseguido pagar mi redención. Él siempre se siente deudor a Cristo. Él siempre se siente su siervo. No ha ganado nada. Nosotros nunca ganaremos la salvación. Nunca podemos pagar en nuestra vida. Es que yo trabajo mucho en la iglesia. Es que yo he sufrido mucho por el Señor. Es que yo he hecho tanto. Pero es que no merecíamos nada. No merecíamos nada. Ahora me ha venido a la memoria, cuando estuvimos en Ayerdi, el hermano que nos predicaba. Él tenía un consejero, un pastor, un maestro, que él iba de vez en cuando era joven y le contaba algún problema o alguna circunstancia, y el hermano le decía, creo que era él, pero tú merecías el infierno. Así que todo lo que te venga no es nada. Pero yo merecía el infierno, pero tú merecías el infierno. Y a veces vamos y nos quejamos, Señor, ¿por qué ha venido esto? Y tenemos que recordar, pero yo merecía el infierno. Y ciertamente hay situaciones de aflicción en la tierra, dificultades que pueden alargarse más o menos en este mundo, pero se acaban. Aunque se acaben con nuestra vida, a la vez que nuestra vida, pero se acaban. El infierno no se acaba. Pero yo merecía el infierno y no lo voy a sufrir. Y yo merecía el infierno y no lo voy a sufrir. Qué injusto me parece todo esto. Qué injusto me parece pasar todo esto como cristiano. Pero yo merecía el infierno. Y alguien pagó por ello, para que yo no fuera allí. Qué buena enseñanza. Qué buena reflexión. ¿Verdad? Ya no parece tan grave. Yo merecía el infierno y no voy a estar allí. No parece tan grave ya lo que estoy pasando aquí en la tierra. Porque voy a estar en la eternidad con mi Padre Celestial. Ahora, si fuéramos capaces, con nuestra mente finita, de intentar o de comprender un poco más lo que significa la eternidad, o lo que significa el tiempo, comparado con la eternidad, quizás viviríamos de una forma muy diferente. Pero tenemos una mente finita, una mente
que no puede salirse de estos parámetros que tenemos ahora aquí en esta tierra, del espacio y del tiempo, y nos cuesta mucho a veces, ¿verdad? Cuando estamos viviendo el año, estamos en julio y decimos, qué largo se me está haciendo el año. Y cuando llegamos a diciembre decimos, qué rápido se ha pasado el año, ¿verdad? Nos pasa, ¿verdad que sí? Pero tenemos que poner la vista en el Señor e intentar entender por fe, ejercitar ahí nuestra fe de esa eternidad en la cual estaremos con el Señor para siempre. La primera vez que hallamos la palabra gracia, ¿alguien sabe cuándo es? Yo creo que sí, sabéis algunos. Está en el libro de Génesis. Y se halla en un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Noé. Se dice específicamente, ¿de acuerdo? Se dice específicamente, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Enoc obviamente también hallaría. Enoc caminó con Dios. Pero de Noé se dice específicamente que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y en el libro de Génesis se ve mucho la gracia de Dios. Estamos acostumbrados a decir que vivimos en la época de la gracia ahora, después de Cristo. Y antes de Cristo era la época de la ley. Pero igualmente ahí se veía la gracia de Dios. Y ahí vemos a Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué podemos ver en toda la creación? ¿Qué Dios hizo? La gracia de Dios. ¿Hizo un mundo maravilloso o hizo un mundo perfecto? Hizo al hombre después de hacer toda la creación. Cuando estaba ya todo preparado, hizo al hombre, le dio aliento de vida y lo puso en el huerto del Edén. Ya estaba todo hecho, todo maravilloso, todo perfecto. Y además le dio dones, le dio la posibilidad de disfrutar todo eso. Le dio la posibilidad de ver toda su creación, de contemplarla, de asombrarse con ella, de comprenderla, de estudiarla, de analizarla, de disfrutarla. Eso es la gracia de Dios. Bien nos podía haber creado Dios aquí en la tierra y hubiéramos sido como robots sin sentidos o sin sentimientos, sin capacidades de poder contemplar, de escuchar los sonidos, los pájaros como cantan, el sonido del viento a través de las hojas, o de los riachuelos corriendo por las montañas, o de las olas al chocar contra la arena de la playa. Eso es la gracia de Dios, que nos ha capacitado con todos esos dones. La capacidad de sentir, de amar, de disfrutar siendo amado. Eso es la gracia de Dios que nos ha dado. Todas esas cosas que no merecíamos. No merecíamos ni la vida, para empezar, ni la existencia. Nos ha hecho existir, nos ha puesto en este mundo y nos ha dado tantos y tantos dones. Y aparte de todos estos, nos ha dado la salvación. Nos ha dado la salvación. En Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, Y en nosotros se ha hecho ahora una segunda creación. Fue hecha una primera creación en el principio, en el libro de Génesis, que la leemos allí, y después se ha hecho una segunda creación, cuando fuimos salvos. Porque sabemos por la palabra de Dios que el hombre pecó. El hombre se apartó de Dios y murió espiritualmente, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios ha hecho una nueva creación en nosotros. Y nos ha puesto otra vez para buenas obras. Ahora lo que ha hecho ha sido poner el Espíritu Santo en nosotros, tal como prometió el Señor a sus discípulos, que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que los guiara a toda verdad. Ahora ha hecho una nueva creación en nosotros. La gracia de Dios siempre debe tener un resultado, un fruto, y es la alabanza de Dios. Su alabanza. ¿Por qué Dios puso al hombre aquí en la tierra? Para que lo alabara. Para que lo alabara.
Pero además le dio todos estos sentidos, estas habilidades, estas capacidades, para que además de alabarlo porque tiene que alabarlo, lo alabáramos con conocimiento, agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Le alabáramos por nuestra propia voluntad, asombrados, maravillados de todo lo que Él ha hecho aquí en nosotros. Así como hemos dicho, la gracia de Dios siempre tiene un resultado, un fruto, y es la alabanza de Dios, como también dice en Tito 2, 11 y 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios no hace nada inútil. No hace nada inútil. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene un motivo por el cual. Hasta las piedras. ¿Solo sirven para que me haga daño en los pies? No. Hasta las piedras tienen sus propósitos. Se levantan muros, se edifican casas sobre ellas. Ahí está la roca angular, en la cual se edifica un edificio. Incluso, leemos en el Evangelio de Lucas, que si cuando el Señor estaba entrando en Jerusalén y reprendían, Señor, haz callar a tus discípulos, y el Señor le respondió, si ellos callaran, las rocas clamarían. Si nosotros nos callábamos, no proclamáramos la gloria de Dios, lo harían las rocas. Se tendrían que levantar las piedras para anunciar la gloria de Dios. Pero dice gracia y paz. Y la paz de Dios es el resultado práctico de la gracia en nuestras vidas. Ahora estamos en paz con Dios. Y dice Romanos 5:1 que estamos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por medio de esa gracia que Dios ha enviado. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Estábamos enemistados. Estaba la espada de Dios pendiente sobre nuestras cabezas. Estaba el juicio de Dios preparado para caer sobre nosotros. Nuestro destino era recibir el juicio de Dios, la ira de Dios sobre nosotros. Pero ahora estamos en paz para con Dios. Estamos en paz para con Dios. Parecen dos doctrinas bastante básicas y fundamentales, pero son tan elementales. De ellas depende nuestra vida cristiana. Y cuanto más profunda sea nuestro conocimiento sobre estas dos grandes verdades, más rica será nuestra vida como cristianos, viviendo en la gracia y en la paz del Señor Jesucristo. Cuanto más profunda sea nuestro conocimiento de estas dos verdades, más rica será nuestra vida como cristianos, más rica será nuestra comunión con el Señor. ¿Os acordáis de esa parábola en la cual estaban esos dos deudores? Uno debía más que el otro, pero los dos fueron perdonados. Y el Señor preguntó, ¿cuál de los dos creéis que amará más? Y dijeron, al que le perdonó más. Y el que más deudas tenía, más agradecido estaba con Dios. O estaba haciendo ya la aplicación. Con el que le había perdonado. Cuanto más deudores nos sentimos, más amamos a Dios. Cuanto más deudores nos sentimos, más amamos a Dios. Si no nos sentimos deudores, no amaremos mucho a Dios. Es posible que ni siquiera le amemos nada. Es posible que ni siquiera sintamos la necesidad de ser salvos. ¿Deudor de qué? Si yo soy bueno, si yo soy muy buena persona, si yo vivo muy bien, hago muchas cosas buenas, hago muchas buenas obras. Sí, yo sé lo que hizo Dios y se lo agradezco, muchas gracias. Pero cuanto más deudores nos sentimos, más amamos a Dios y más procuramos hacer su voluntad y más nos ocupamos en realmente obedecer su palabra. Cuanto más deudores nos sentimos. Pablo se sentía muy deudor y vivía totalmente por el Señor.
si no me siento muy deudor de lo que el Señor ha hecho, si no me siento muy deudor delante del Señor, poco voy a vivir por Él, poco voy a hacer por Él. Así que estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo es que tenemos esa paz con Dios, y Dios había prometido ese Salvador a Adán y a Eva. Dios había prometido ese Salvador que un día vendría para traer la paz otra vez. Y ese Salvador no solo trajo la paz, sino que también trajo la gracia. Y por medio de Él, de su ministerio, Dios impartió gracia tanto en el pasado como en el futuro, como antes de Cristo y después de Cristo, por ese momento en el cual el Salvador dio su vida en la cruz. Dios tanto impartió gracia antes y después. Eso sí que fue como un banco, que Dios mismo se hizo. Y sacó un préstamo antes de que fuera pagado, pero lo hizo Dios, no lo hizo nadie más. Y Él aplicó esa gracia antes. La gente se salvó por gracia también. Si Él siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Ahí tenemos Hebreos 11. Y tenemos todos esos grandes hombres de Dios que vivieron y se salvaron conforme y gracias a sus obras. No. Vivieron y salvaron sus almas por medio de la fe. De esa fe depositada en algo que aún no había acontecido, pero que iba a acontecer un día. La obra de la gracia de Dios en la cruz. Por lo tanto, ya no fue por sus obras, sino fue por la gracia de Dios. Y la gracia se demuestra por esa fe que esos hombres y mujeres vivieron durante sus vidas. Ahora, es curioso, cuando estamos en el libro de Apocalipsis, empezando el libro, y leemos estas dos palabras, gracia y paz. Antes de todos los juicios que vamos a leer, y Dios tiene a bien usar estas dos palabras, gracia y paz, a vosotros del que es y que era y que ha de venir, gracia y paz. Hemos recibido esa gracia de Dios y esa paz de Dios en nuestros corazones. Qué privilegio tan grande que tenemos. Gracia y paz. Gracia y paz. Cuando la Iglesia escucha la palabra paz, debe entenderla de dos maneras. Una de ellas es que ella misma tiene paz con Dios, como hemos leído en Romanos 5:1. Estamos justificados con Dios y tenemos paz para con Dios. Escuchamos la palabra paz en la Biblia y nos acordamos de que en un tiempo no estábamos en paz con Dios y no podíamos hacer nada para cambiarlo, y por la gracia recibimos esa paz. Pero ahora estamos en paz con Dios, y qué bueno es, y nos podemos deleitar en ello, y podemos disfrutar y podemos buscar en la palabra de Dios ahora las promesas que tenemos en Cristo, porque tenemos esa paz con Dios, podemos recibirlas. Nadie va a impedir esas promesas. Nadie va a impedir que se cumplan esas promesas, porque estamos en paz con Dios. Y esta mañana hemos leído Romanos 8, antes de empezar el culto. Nadie va a impedir que recibamos esas promesas porque estamos en paz con Dios. Pero en 2 de Corintios capítulo 5, dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, ahora tenemos paz y somos embajadores de esa paz. Ahora somos embajadores de esa paz que hemos recibido. Tenemos paz con Dios, pero no se queda todo allí. Ahora somos embajadores de esta paz. Y aquí nos ponen, aquí hay unas cuantas instrucciones, pero somos embajadores de esa paz que hemos recibido. No solamente para que nos la quedemos para nosotros, también es para que la compartamos con los demás. Somos embajadores. Así que en esta carta de Apocalipsis todavía cobra un poco más el significado de estas dos palabras, gracia y paz. Estando a punto de ver Juan el juicio de Dios sobre la tierra, a la iglesia de Cristo le dice gracia y paz. Hemos recibido este don tan grande, estamos en paz con Dios. No está para nosotros preparado este juicio. La iglesia de Cristo será arrebatada antes de todo esto, antes de que los juicios caigan sobre la tierra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, gracia y paz. Hemos sido bendecidos por Dios con la salvación, impuestos en paz con Dios, que viene a juzgar el mundo, que va a juzgar el mundo. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios, verdad? ¿Cuánto tenemos que alabarle? Gracia y paz a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros. Ese don inmerecido y esa paz que podemos disfrutar ahora con Dios. Pues así empieza el libro de Apocalipsis y la semana que viene vamos a seguir, en 2 semanas seguiremos hablando acerca de las cartas de Dios a esas iglesias. Padre Celestial, te alabamos a ti, Señor, porque solamente tú lo mereces. Reconociendo, Padre, nuestra incapacidad, Padre, Señor, nuestra indignidad para recibir nada de ti. Pero tú, Señor, derramaste tu gracia sobre nosotros, derramaste tus dones sobre nosotros, tu amor, tu misericordia, tu paz. Y ahora podemos ser hijos tuyos. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos a vivir, Padre, meditando en esta gracia, en esta paz, siendo embajadores, dignos embajadores tuyos, allí donde tú nos has puesto. Bendice, Padre, esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.